compartir qué es lo que... Sí, entonces, eso es lo principal. Pero bueno, yo pensé que ya se estaba grabando. Voy a repetir nuevamente para que se quede la grabación. Que cuando nosotros tenemos una muestra representativa, podemos establecer en nuestro análisis de resultados que es pues, de manera generalizada, es decir, que a nivel primaria ocurre esto y ya comparten todos los resultados que les arrojó su trabajo de campo o bueno, la recopilación de todos los datos. Pero si nosotros tenemos una muestra no representativa, en lugar de decir que bueno, todo a nivel primaria ocurre esto, vamos a tener que hacer única y exclusivamente lo que corresponde a la institución educativa o al centro educativo donde se llevó a cabo el trabajo de campo. Es decir, que en esta institución educativa o en este centro educativo, el resultado que se obtuvo al aplicar los siguientes instrumentos y ya empiezan ustedes ahí a redactar lo que ustedes ya obtuvieron como resultados. Entonces, es la única diferencia. La importancia es la misma. ¿Por qué? Porque no siempre podemos tener acceso a una muestra representativa. Cuando nosotros realizamos nuestro trabajo de campo, tenemos el permiso para la institución, pero a veces nos ponen limitantes, no nos dicen que podamos trabajar con todos los grupos. Si, por ejemplo, si delimitamos y pusimos que todos los de sexto, no siempre nos permiten trabajar con todos los grupos de sexto. Ahora, si también nosotros diseñamos nuestros propios instrumentos que vamos a aplicar, pues también tenemos que considerar de la muestra, tengo que seleccionar o seleccionar cierto número de los mismos estudiantes, de acuerdo al ejemplo, para poder aplicar una prueba piloto o para tener una prueba piloto y poder validar mis instrumentos. Entonces, de ahí, pues ya obviamente de la muestra que tenía o donde me permitieron realizar mi trabajo de campo, todavía la tengo que seleccionar para poder validar los instrumentos que voy a aplicar. Pues, si no, entonces, si no validas los instrumentos, puede ser que no arroje los resultados acorde a tu investigación o de acuerdo a las variables que hay, ¿no? Entonces, sí es muy importante la validación. ¿Alguien tiene alguna duda? Escuché un micrófono. Bueno, creo que no. Entonces, pues aquí en la presentación viene la definición de tamaño de muestra como el número de sujetos en un estudio, en el cual se denomina tamaño de la muestra, en el cual pues dentro de las fórmulas nos lo vamos a encontrar como con la letra N o la representación con la N. Y bueno, aquí el investigador debe determinar el tamaño de la muestra que le proporcionará los datos suficientes para responder a la pregunta de investigación. La regla general para determinar el tamaño de la muestra es obtener un número suficiente para proporcionar un resultado creíble y en situaciones en las que se selecciona una muestra al azar, un tamaño muestral que constituye solo un pequeño porcentaje de la población puede aproximarse satisfactoriamente a las características de esta. ¿Qué es lo que les mencionaba? Muestra representativa, muestra no representativa. Muy bien. ¿Cómo determinamos el tamaño de la muestra? Bueno, tenemos que considerar varios factores. Uno de ellos es el tipo de investigación. Si es qué tipo de investigación vamos a realizar, si es cuantitativa o es cualitativa. Obviamente, la hipótesis de la investigación, limitaciones financieras, importancia de los resultados, número de variables estudiadas, método de recogida de datos y grado de exactitud. El grado de exactitud es para determinar si la muestra bueno, es uno de los puntos de cómo determinar si la muestra es representativa o no lo es. Técnicas de recogida de datos. ¿Qué es la técnica de recogida de datos? Bueno, la investigación implica la recogida de información sobre las variables de estudio. A esto se refiere cuando nosotros realizamos el trabajo de campo.
El investigador elige a partir de una gran variedad de técnicas y de aproximaciones para la recogida de datos sobre los sujetos. Yo les había comentado en alguna de las sesiones que cuando yo realicé la tesis, la mía era cuantitativa, entonces me quise explorar si era posible que yo entrevistara a un experto dentro del tema de mi investigación, porque a mí me llamaba mucho la atención el tener como que la experiencia y la perspectiva de alguien que no solamente lo investigó, sino que también lo aplica. Entonces, encontré a una persona que es muy, reconocido como el, en cuestión de mi tema de investigación, y pues lo contacté. O sea, dije, vi en sus medios de contacto nada más un correo, le mandé un correo, me contestó de inmediato, me dijo adelante, si podemos hacer la entrevista. O sea, tuve mucha suerte porque me la dio en un 2x3. Y bueno, fue así que me sorprendió muchísimo y no sabía ni qué responder. Y dije, ¿qué pues? Yo pensé que me iba a decir que no. Así como cuando dices, ay, voy a hacer esto, pero capaz de que me dicen que no y pues el porcentaje era ese, ¿no? Y bueno, pues me dijo que sí. La experiencia fue muy grata, la verdad me súper encantó, pero dices, bueno, ¿qué tiene que ver aquí? Bueno, que yo, por ejemplo, como mi investigación es cuantitativa, no podía dentro de mis instrumentos meter la entrevista. Entonces la tuve que poner como parte importante del marco teórico. Obviamente tuve que traducir la entrevista y todo, la técnica es la misma, o sea, sí tenemos que utilizar, entonces aquí las técnicas es, perdón, identificar bien y no confundir la técnica con el instrumento. Cuando nosotros tenemos cuantitativa, pues la técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario. En el caso de la cualitativa es la entrevista, es la técnica, y el cuestionario es el instrumento. Cuando tenemos bien definido qué técnica voy a utilizar, pues entonces tenemos que generar también los instrumentos. ¿Qué instrumentos voy a aplicar? Dentro de los instrumentos, pues hay algunos que ya son baterías y hay otros que tú que los puedes diseñar. En mi caso, yo los diseñé, por eso tuve una prueba piloto. De hecho, también me aventé un focus group. Y bueno, como experiencia está súper interesante cómo puedes validar los instrumentos a través de realizar pues la prueba piloto y el focus group, ¿no? Dice, cada método tiene ventajas e inconvenientes y la aproximación específica adoptada debería de ser el mejor método para responder a la pregunta de investigación. Aquí, bueno, cuando nosotros ya definimos qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar y qué es lo que tenemos, en este caso nuestra muestra, pues es importante que al realizarla, pues nosotros hacemos el análisis de resultados y con esos resultados ser lo más objetivos posible, sobre todo aquella, estamos aquí como que enfatizando más en las investigaciones o los estudios cuantitativos. Sin embargo, en donde puede llegar a perderse un poco la objetividad es en la cualitativa. Entonces, nada más hay que ser muy objetivos, tanto en una como en otra, pero la que tiende un poquito más es justamente la de la cualitativa, ¿no? Bueno, aquí tenemos las diferentes técnicas que son las encuestas, las entrevistas estructuradas. En las entrevistas estructuradas, híjole, les cuento como experiencia de que a mí me entrevistaron. Cuando yo realicé la entrevista, pues así como se los estoy platicando a ustedes, así me aventé la entrevista. De hecho, veo el video y dije, no, ¿cómo puede ser? Se supone que debía haber sido seria y todo. Y no, la verdad es que fue muy amena porque fueron dos entrevistas las que realicé con dos expertos, uno de España y uno de Canadá. Y fue súper padrísimo porque los dos se prestaron
Y aunque yo llevaba mi cuestionario semiestructurado, porque yo sé perfectamente que no soy así tan de seguir punto por punto, entonces era semiestructurado. Híjole, me dieron información muy valiosa y terminó la entrevista súper padre. Claro que luego tuve que modificar el instrumento porque obviamente no venían todas las preguntas que hice porque salieron varios ahí durante la charla. Entonces, pueden ustedes generar una entrevista estructurada. ¿Cuál es la experiencia que tuve? Que luego a mí me aplicaron una entrevista estructurada y la verdad es así de que, ay, bueno, me hacen la pregunta, contesto, muy bien. Y luego me hacen la otra pregunta, contesto y muy bien. O sea, se hizo como muy, eh, yo que dije, bueno, pues nada más es lo que te interesa saber y ya, y pues también es válido, ¿no? Entonces, hay entrevistas estructuradas, también puedes hacerlas semiestructuradas, están los cuestionarios o los tests, las observaciones estructuradas. Las observaciones también son de gran ayuda y aportación en cuestión de todo. Cuestión de que cuando tú estás dentro, bueno, voy a hablar dentro del aula para aquellos que lo van a hacer en alguna institución educativa, en las empresas, cuando tú estás observando, primero hay que definir muy claro, no es ver, es observar. Observas todo, observas el mobiliario, observas reacciones, comportamientos, observas lo más que puedas. Puede decir que es una muy sencilla, pero en realidad no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque el que los chicos, bueno, por ejemplo, ya que estás dentro del salón de clases y estás observando, los chicos también de repente sienten como que estás, o sea, la observación, o sea, que lo estás viendo, que estás así, y todo lo tienes que anotar. Y si se te fue alguna parte dentro de tu observación estructurada, que es como una bitácora, que en realidad es una bitácora, si se te fue una parte, la tienes que poner y lo tienes que modificar el instrumento. Entonces, también es una gran experiencia y eso sí es tanto para cuantitativa como para cualitativa. Y la verdad es que sí la recomiendo que ustedes apliquen porque observan muchas cosas. Aunque sea cuantitativa, te das cuenta de reacciones, de comportamientos y dices, ah, ok, en este salón pasó este, luego vas a otro salón y observas diferentes cosas, entonces todo eso te enriquece muchísimo. Bueno, inventarios, esa casi no lo ve, pero bueno, está ahí la técnica, escalas de ordenación y puntuaciones adecuadas. La validez del test o la validez del cuestionario, pues es muy importante porque tenemos nosotros que validar todos los instrumentos. La validez de test es el grado en que las conclusiones y empleos realizados sobre la base de las puntuaciones obtenidas a partir de una prueba son razonables y apropiados. Validez es un concepto específico de la situación. La validez depende del propósito de la población y de los factores circunstanciales en los que se realizará la medición. Lo tenemos, la validez es un juicio de la idoneidad de una medida para las deducciones específicas, las decisiones, las consecuencias a los usos que se obtienen a partir de las puntuaciones que se generan y luego los resultados de un test, de un cuestionario. Le decía, los resultados de un test, de un cuestionario o de otro tipo de control pueden, por lo tanto, ser válidos en una situación y no válidos en otra. Creo que les había platicado en una sesión donde pudieran pensar o pudiera entenderse que tenemos instrumentos o que podemos caer en sesgo por aplicar
nuestros instrumentos, donde podemos aplicar nuestros instrumentos en, em, en nuestros grupos y que pudiera generarse sesgo. La verdad es que si nosotros estamos muy claros a que nuestra aportación puede ser de gran beneficio, no solamente para nosotros, sino también para la institución o para la empresa donde yo les voy a compartir los resultados, pues eh, es muy importante que seamos muy objetivos y que realmente estemos convencidos o tengamos la convicción de que lo que voy a aportar es para dar respuesta a esa problemática que yo detecté. Si no soy objetivo, si llego a ese punto de sesgo, los resultados que va a arrojar son manipulados, por lo tanto, al ser manipulados, la problemática va a seguir existiendo porque no fue real, ¿sí? Entonces hay que tener, aparte de la ética que estuvimos manejando y que hemos estado hablando, es también la importancia de que si yo detecté ese problema y quiero realmente encontrar el por qué, por eso lo estoy poniendo como tema de investigación, pues entonces hay que ser objetivos y hay que ser lo más imparciales posible en cuestión de no involucrarnos y no manipular la investigación, porque al fin y al cabo lo que quiero es eso, dar respuesta a eso que tengo de duda, ¿no? Que por eso lo detecté como un problema. Entonces es muy importante considerar ese punto. Muy bien. Siguiendo con la presentación, digo, si alguno de ustedes la tiene abierta, pues ahí está lo que estoy dando como que seguimiento. La fiabilidad de un test. Bueno, la fiabilidad de una prueba hace referencia a la consistencia de su dimensión, el grado en el que las puntuaciones son similares en las diferentes formas de la misma prueba o en distintos momentos de la recogida de datos. A la hora de desarrollar puntuaciones fiables, la meta es minimizar la influencia de las puntuaciones en la situación concreta o de otras variables no relacionadas con el propósito de medida. Eso sí es muy importante también considerar eso. Mm, Dejemos la portada. Dentro de una investigación cuantitativa, vamos a utilizar diferentes escalas o niveles de medida, en las cuales las principales son cuatro, que es la nominal, la ordinal, intervalo y razón. Estas cuatro escalas de medida o niveles de medida no las hemos topado durante X lapsos de tiempo dentro de nuestra formación académica. Sin embargo, es importante pues ir definiendo cada una para que podamos tener esa información relevante. Aquí, bueno, con lo que habíamos mencionado anteriormente, lo importante que es que nuestros instrumentos estén validados. Entra también la ética del investigador. Acabo de mencionar justamente la importancia de ser objetivos, de no manipular el estudio, de que realmente los resultados que obtengamos sean de esta manera para que podamos tener la seguridad de que la respuesta que voy a dar a mi pregunta de investigación es real, es basado ya sea de manera particular en ese centro educativo o en esa empresa o de manera general, pero lo importante es que sí sea ese resultado real, ¿no? Y para eso está la ética del investigador. Generalmente se considera que la ética trata de las opiniones sobre lo que es correcto o erróneo, apropiado o inapropiado, bueno o malo. Naturalmente existe cierto grado de desacuerdo sobre cómo definir lo que es éticamente correcto en investigación, pero es una cuestión muy importante de creciente interés para los ciudadanos
los investigadores y los legisladores. Muchos grupos de profesionales y de gobernantes han estudiado temas éticos con detenimiento y han publicado directrices para planificar y realizar investigación de forma que proteja los derechos y el bienestar de los individuos. Los principios publicados por el American Education Research Association son los más relevantes para la investigación educativa. Otra fuente pues, es el APA, ¿no? Aquí, bueno, yo sí quiero hacer un énfasis en la ética del investigador, porque hay investigaciones que han sido muy criticadas, pero a la vez también valoradas, pero porque se hacen con seres humanos. Ese tipo de investigaciones llega a un punto en el que entra la controversia de que si realmente está siendo ético el investigador. Adelante, Marta, te escucho. Levantaste la manita adelante. Ay, Sí, ya. sí, maestra, perdón. Es que ahorita que estaba hablando, y me estaba acordando, yo cuando hice la licenciatura, una de las materias era investigación cualitativa, entonces me recuerdo un poco. Hice también cuanti, pero me acuerdo más de la quali que de la cuanti. Ujú. Pero ahorita me surgieron dudas porque yo me acuerdo que cuando la hice, el problema era embarazo adolescente. Entonces nos pidió el maestro al equipo hacer 2 horas de entrevista, 2 horas de entrevista, 2 entrevistas por cada miembro del equipo y luego transcribir pues todas esas 2 horas, ¿verdad? Entonces yo he estado ahí pensando, dije, ay Dios, pues cuánto voy a hacer, porque me gustaría hacerla otra vez, quali, ¿verdad? Ok. He ido ahí pensando y dije, pues cuánto voy a hacer y tengo esas dudas. Ay, por ejemplo, el instrumento, la entrevista, el cuestionario, fueron siempre preguntas para que abarcara las 2 horas y ya me estoy así como que mortificando. Mira, en realidad, no sé por qué te pidió 2 horas. A lo mejor nada más es para obtener más material. ¿Hiciste una entrevista estructurada? O sea, ¿te fuiste a pregunta y respuesta? Sí, era pregunta y respuesta, pero vaya que no, ahí tuve que trabajar para que o sea que la respuesta que me dieran no nada más fuera sí, o sea que fuera extensa. Igual las preguntas las tuve que trabajar con anticipación, ¿verdad? Para que esa respuesta no fuera un sí, ¿verdad? Que fuera amplia. Sí, la verdad es que, qué padre lo que mencionas porque eso me hace que me acuerdo. Las respuestas dicotómicas no nos dan mucha información. Un sí, un no, blanco, negro, o sea, realmente no nos va a dar. O sea, podemos decir 50%, el 80%, pero en realidad 80% dijeron que sí, pero no hay así realmente algo que pudieras analizar como tal. Sí, yo recomiendo que sus preguntas no sean dicotómicas, o sea, sí pueden haber dentro de los instrumentos preguntas con respuestas de opción múltiple, pero que sea realmente múltiple, que no sea nada más sí o no, blanco y negro, sino que realmente aporte más, ¿no? Respecto a lo de las entrevistas, mira, hay investigaciones que solamente han hecho una sola entrevista, pero con esa tuvieron porque te daba todo, ¿sí? Como hay otras investigaciones que requieren más entrevistas, sobre todo, pues, de historias de vida, dependiendo de la problemática, pero si siempre, si el problema está enfocado en algo social, pues sí, casi siempre pues tienes que hacer varias entrevistas porque son sus historias de vida, ¿no? Entonces, para poder determinar los factores. Aquí, bueno, dependiendo del tema de investigación, se puede determinar si es suficiente las entrevistas que tú tengas contemplada cuando hagas tu diseño metodológico, pero te digo, o sea, hay investigaciones que solamente realizaron una entrevista.
Las entrevistas que yo realicé duraron 1 hora y media cada una, pero no me pusieron, al menos a mí, mi asesor no me dijo que tenías que cubrir tanto tiempo. De hecho, me acompañó, no me acuerdo si en una o las dos, porque como estábamos a distancia, pues no era, estaba en España y el otro estaba en Canadá, pues lo hicimos virtual. Se quedó la grabación, ahí tengo las grabaciones. Y bueno, la transcripción te lleva muchísimo tiempo porque tienes que ser muy exacto en la transcripción y a veces no se entiende. Tienes, aunque tengas la grabación, yo utilicé 3 medios de grabación y a veces escuchaba las tres y dije, no le entiendo. A veces ni me entiendo a mí. Está interesante la transcripción, pero sí tenemos que ser muy textuales. Y cuando no definimos o no entendemos realmente esa parte de la grabación, pues sí lo tenemos que expresar ahí, ¿verdad? Porque no es posible la comprensión el entendimiento de lo que se está diciendo, pero sí la transcripción es literal todo. Sí, sí, la verdad es que, o sea, sí, sí me acuerdo, yo creo que es la que me acuerdo más porque me llevó mucho trabajo, y pues era una materia en un semestre, la verdad es que si hubiera sido 2 semestres esa misma materia, yo creo que pues aprendía mucho, ¿verdad? Yo me acuerdo que sí transcribí todas las dos entrevistas. También nos enseñaron técnicas de transcripción, de que, por ejemplo, de que si no sé, el entrevistado hizo algún ruido o se escuchó algún ruido de una moto, o sea, cómo lo podemos escribir, ¿verdad? En la transcripción. Y luego ya el último, pues, era, pues, analizar, ¿verdad? Las entrevistas, pero ya eso ya no me alcanzó el tiempo, pues, semestral, ¿verdad? Para hacer ese análisis, pero sí, sí me acuerdo toda esa parte de que sí estuvo algo pesado en esa cuestión de transcripción. La verdad, yo sí perdí mis grabaciones, no me acuerdo dónde están. Este, pero igual la transcripción no me acuerdo, como cambié de computadora, ya no las tengo, pero sí fue algo bien cardíaco y ahorita por eso me animé a preguntarle porque dije, me gustaría, o sea, hacer algo mixto, ¿verdad? Quanti quali, pero dije, ay, ¿a poco tengo que ser igual 2 horas de entrevista y así? Pero qué bueno que nos da esa aclaración, maestra. Muchas Sí, te gracias. digo, no tiene, al contrario a ti, no tiene que ser tan específico. Digo, todo depende también de de los asesores que te toquen, pero en general no hay así un límite. Pero usted decía, yo no podría hacer una entrevista con estructurada, con un cuestionario estructurado, porque la verdad es que estoy escuchando la respuesta de la primera pregunta que hice y mi mente ya está haciendo más preguntas, entonces, porque quiero saber más, quiero saber más. Digo, es algo que pues, nunca vas a poder saberlo todo, pero pues sí, por ejemplo, los espacios que yo consideré que eran muy importantes o que eran relevantes para mi tesis, pues sí fui muy así, muy específica y bueno, te digo, tuve que modificar el instrumento porque sí tienen que venir. El instrumento tiene que coincidir con lo que voy a transcribir, entonces, bueno, fue muy buena experiencia, la verdad. Pero sí, la transcripción, aunque dicen, bueno, está Google que te hace la traducción y bueno, con los subtítulos y todo, pero la transcripción a veces te cuesta más hacerlo así porque te cambia completamente las palabras y todo, entonces tienes que volver a escuchar y como que fue más complicado. Pero digo, ya tenemos herramientas que nos pueden ayudar, pero no confiar al 100% lo tienes que corroborar porque sí tiene que ser prácticamente textual. Sí. Nada más hay que tener cuidado con eso. Y bueno, les mencionaba el ejemplo de de la ética, que cuando se hacen estudios con seres humanos, primero no está permitido, sin embargo, mm, cuando estás ya inmerso en la investigación, pues suele ocurrir así. Me tocó ser testigo de un experimento que estaba haciendo realmente un doctor.
que, que la verdad toda su metodología y todo está muy interesante. Él lo que estaba tratando, nada más que ya perdí el contacto con él, me hubiera gustado saber el resultado, porque es por años, o sea, no va a ser un estudio que lo puedas hacer en 1 o 2 años, sino tenía que ir a la par. Él mencionaba que estaba cansado de pagar en los colegios para que no les enseñaran a sus hijos lo que él consideraba que realmente era un aprendizaje. Entonces, sus hijos eran pequeños y decidió hacerlo en casa. O sea, ya no es un término tan distante, ya sabemos que muchos prefieren realizar el homeschool, pero lo que era interesante era ver que él lo que quería demostrar es que si hacía una forma de aprendizaje muy diferente a la tradicional, muy diferente a la mejor a la aula invertida, y así diferentes estrategias que se han manejado, él lo que hacía es que eh, transformaba su sala, transformaba su estudio en el tema que iba a ver con sus hijos para que ellos a través de que, pues me llamó la atención esto, ellos preguntaran, desarrollar propiamente ese instinto de investigar por sí mismo, ¿no? Como cuando nosotros estamos pequeños y que, pues queremos tocar esto para ver qué se siente y pues así es como vamos, ¿no? Descubriendo cada una de las cosas. Y digo que estaba muy interesante en el aspecto de que dices, ok, tal vez logran desarrollar muchas competencias y habilidades, pero cuando él nos estaba dando la explicación de su experimento o de su estudio, en mi mente luego empezaban todas las ideas. ¿Qué va a pasar cuando esos niños tengan que ir a prepa? Porque no hay todavía un certificado de un examen, bueno, que sí hay prepas de un examen, pero eh, lo puede realizar. Pero en sí, esos niños, ¿cómo van a enfrentarse, por ejemplo, a la universidad o en niveles en el que sí o sí tienes que acudir al centro o lo puedes hacer en línea, pero hay una sociality de una u otra forma, ¿no? Porque tienes que hacer trabajo en equipo, tienes que hacer lo que ellos no tenían de acuerdo al estudio y cómo iba a llevar su formación. Entonces, por eso digo que sí me quedé con esa duda, porque sí me hubiera gustado ver cómo iba pasando el estudio. Y luego como madre pienso, ok, yo tomé la decisión de mis hijos en ese momento. Y cuando mis hijos crezcan y tengan su propio criterio y conozcan la otra parte, que es la de socializar y de tener amigos y todo lo que conlleva, que no solamente es conocimientos, ¿qué va a pasar? Entonces, como madre, ¿habré cometido algún error o no lo habré cometido? Porque al fin y al cabo son seres vivos. Entonces, perdón, seres humanos. Entonces, llega a mi mente si es ético o no es ético, porque nuestros hijos no son de nuestra propiedad. Sí buscas que sea lo mejor para ellos, pero no son de nuestra propiedad. Entonces, tenemos que buscarles una formación en un entorno en el que se van a desarrollar eh, el futuro, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo se los quise compartir más que nada para reflexionar. La ética del investigador tiene límites. Yo no puedo decir que este doctor está haciendo mal, porque no es así. No es tan sencillo como bueno y malo, o esto y que lo otro. No. Simple y sencillamente, si lo vemos de una manera objetiva, el estudio está súper interesante y va a ir creciendo y va a ir dando muchas aportaciones conforme fueron creciendo sus hijos. Pero cuando llegas de manera cualitativa, sobre todo ahora que está muy inmerso todo lo de lo emocional, dices, ¿realmente se está cubriendo todos los aspectos para una formación como debería de ser? ¿O solamente se está cubriendo ciertos aspectos en los cuales es
enfocado a conocimientos y desarrollo de competencias y habilidades. Pero es muy complicado, sin embargo, bueno, pues ahí queda. No les voy a decir, pues para mí es que sí le faltó la ética o no le faltó la ética. Cada uno con nuestra forma de reflexionar y lo interesante y lo objetivo que podemos ser, pues podemos tener nuestro propio criterio, ¿no? Y eso es lo interesante también de las investigaciones que vas leyendo. Y bueno, pues este es el que coincide con lo que yo pienso. Entonces es al que tú vas a seleccionar. Y ahí lo dejo en el tintero. Lo importante es que nosotros seamos éticos en nuestro estudio, en nuestra investigación, y que no venga plagiado, que no sea algo que nosotros manipulamos, porque al fin y al cabo lo que queremos es que sea una gran aportación, no una aportación que solamente dé resultados que a lo mejor no van a ayudar a la solución del problema. Y bueno, también lo que les había mencionado, que tienen que tener en mente algún producto. Y los estudios siempre dan para publicaciones, dan para seguir investigando, siempre hay un producto. Ay, ya se me acabó el tiempo, no es posible. Bueno, en general, pues ya viene parte de la ética del investigador, pero eso sí me gustaría que ya vieran ustedes la presentación. Se quedan con la presentación, ya no hay ningún problema, pero bueno, la siguiente sesión pues ya la puedo compartir y ya podemos abundar un poquito más en el tema, pero ya entrar también a parte ya de estadística. Vamos a ver los niveles de medida o de medición para que puedan ustedes comprender por qué la importancia de estos cuatro medidas o niveles de medición. ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien, maestra. Todo bien. Perfecto. Pues bueno, no sé, quienes vayan a tener vacaciones, los que vayan a tener vacaciones, disfrútenlas al máximo. Van a tener tarea, sí, porque ya el lunes me toca subirle la tarea de los próximos 15 días, pero bueno, lo importante es que disfruten al máximo lo que puedan, descansando, disfrutando de la familia, compañía de la familia, que es momentos invaluables. ¿Ok? Les agradezco mucho que se hayan conectado, que me hayan apoyado con la grabación. Espero que me la manden por correo para poderla subir a la plataforma. Y bueno, lamento mucho que no hayan podido ver la presentación. Sin embargo, bueno, pues ya se las compartí, la pueden ir leyendo y pueden ir reforzando lo que aquí mencionamos. ¿Ok? Ya tengo varios mensajes de chat. Buenas noches. ¿Ok? Que descansen. Nos vemos en la siguiente sesión. Y ya se queda en su horario normal, los martes a las 9. Gracias, maestra. maestra. Hasta luego. Igualmente. Muchas Bonita gracias, noche. maestra. Buena noche para todos y excelente fin de semana.